Buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por esta invitación que me da la oportunidad de escuchar a los colegas, alcaldes, ministros, y es interesante estar aquí para aprender. Es un sitio en donde vemos mucho y aprendemos mucho. Me excuso, disculpa, había preparado mi conferencia en inglés pensando en la minoría que están aquí. Puede que no están muchos. No he mirado si había auriculares, pero voy a hablar en inglés. Entonces desgraciadamente mi francés no está bien para escribir. Solo puedo hablar poco y el debate podrá responder en francés, pero al inicio voy a pedir. Si no tenéis los auriculares, si hay alguien que lo pueden traer para, para estar capaz de comprender. Si queréis, voy a empezar en francés. Voy a intentar empezar en francés con las imágenes en inglés, pero voy a intentar hablar francés hasta la distribución de los auriculares como los demás. La primera cosa que quería decir es que los conceptos de derecho a la ciudad que voy a describir, derecho a la vida, han nacido en un discurso filosófico, no en un discurso legal de ley. Entonces, una parte de la idea del territorio son productos que salen de un conflicto social permanente que cambia de forma, pero que está siempre presente. Entonces, los derechos a la ciudad es un marco interesante para imaginar la participación. Los temas de la OIDP se centran en la participación de ciudadanos, pero también hay un elemento en común con los conceptos de participación, que son los riesgos de tornarse hacia en buzzword, que quiere decir una palabra elástica se puede utilizar para decir cosas diferentes que en sí mismo no es necesariamente claro en este contenido, porque cada uno puede interpretarlo de su manera, a su manera, lo puede interpretar a su manera. Y la otra cosa es que nació en un marco filosófico y que no es legal. Entonces es un concepto que no está ligado ligado fuertemente en el marco internacional de la ley. Entonces, la primera cosa que quería pedir, ¿cuáles son las fuentes de esos conceptos de derecho a la ciudad? Entonces, creo que en el discurso de Lefebvre en 1960, que creó este término que se fue utilizado en otros contextos, hay dos ideas muy importantes que aún que son modernas. La primera es la idea que, que los temas de derecho a la vida son todo lo que habitan o que producen en un territorio. Muchas gracias. Entonces, vamos a preguntar, ¿quiere pasar en inglés? Entonces, que se produce en un territorio, una cultura es su cultura y es independiente en la ciudadanía formal en unos ciertos países. Entonces, es que puedo volver al inglés. Es mucho más fácil porque traducir para mí de inglés y francés es un poco difícil para mí. Entonces, oh, los que no, los que no habitan, no entiendo.
No puedo hablar porque no puedo llegar. No llego a... of our territories is much more important than the solely action of the state, so the state actors in the transformation of places. For the rest, several of the intuition of Lefebvre has been changed along. Sí, no entiendo. To be a danger because it seems to speak only to people in urban environments. So in the next decades, the term city has been No me pasa. independently from their size, their formal administration, and their urban or rural prevalence. Okay, so choosing to live. Écoute, ça passe pas? Ça passe pas? Non, je m'entends moi-même. Ça passe pas? Tu entends quoi? Tu entends quoi? Je n'entends rien, c'est la fleur. Tu entends quoi? Tu entends maintenant? C'est portugais. Tu dois nous montrer comment prendre le... We can try to do it as in the Charter of the Right to the City, imagining it as an umbrella right. So a right which includes several other rights, for example, individual rights, civil, political, cultural rights, which are already recognized in international treaties and charters, but also new rights and responsibilities whose nature is collective. Okay, so for example, writing to granting memory of places and urban transformation, participating in urban management, living in places ecologically balanced and sustainable. So these are collective rights. And a third dimension is that the right to the city is imagined today not only as the right of the people who are there, who live in this moment a territory, but also of those who can choose to live in this territory in the future. So the new generation, the people who will migrate. So the right to the city is encompassing a large series of subjects. Some try to insert even the Mother Earth, la Pachamama, for example, in some indigenous Latin American visions, as part of the harmony we are a piece of. Sorry, no, I saw a raising hand, but it was for the... Entonces he visto una mano, porque teníamos un problema técnico, entonces no podría hablar, no se podría oír nada. El derecho a la ciudad interindependiente, solo como los demás derechos de los seres humanos. Entonces lo que toca a los recursos, es importante decir que a este mismo título, cuando elaboramos un concepto, trabajamos sobre el derecho de los ciudadanos de las zonas rurales hacia la ciudad, y hace forma parte de un tema social. Entonces hay otros elementos que son simbólicos, culturales e incluso que son sensoriales. Eso concierne más el sentimiento de los individuos, lo que sienten cuando se encuentran en algunos sitios, ciertos sitios, con su lengua, en lo que concierne lo que es de la cocina y las orejas, lo que toca a la música. No, continue. Jump. Du contrat de citoyenneté, which is a collective book. En un libro colectivo tenemos que pensar mucho a los conceptos de contrato del ciudadano frente al Estado, y podemos volver sobre esta definición.
tenemos que recordarnos que hay un cambio, un gran cambio que se ha producido en Europa y eso ha creado una preocupación de la Banca Mundial. Entonces, a nivel de las zonas urbanas, ha habido una externalización. Ha habido el aporte en el que el director de la Banca Mundial ha tenido un interés en la visión de esta institución internacional. Es lo que Evelina, que es una socióloga brasiliana, ha hablado de una influencia perversa, porque muchas influencias se interactúan a nivel de este concepto y esto, la idea de la invasión de las ciudades, y eso ha creado una nueva visión, ¿no?, sobre el alojamiento. ¿Sabe usted lo que llamamos el enfoque gemelo? Es decir, hay que regularizar el segmento que se ha sido consolidado. Quiero decir que el segmento en el que las inversiones se producían y por mismo tiempo preparar nuevas infraestructuras para hacer unos programas. Y este enfoque ha tenido una influencia sobre la idea del Estado, porque la ciudad ya estaba construida por individuos, pero el Estado va justo a promover el valor de esta herencia que ha heredado de los individuos con sus esfuerzos. Y sabe usted que en muchos países el Banco Mundial ha conocido muchas oposiciones porque no había formalizaciones de este sector y ha habido muchas negociaciones y eso ha cambiado la idea del derecho a la ciudad, porque esto ha sido establecido durante el periodo en que se hablaba de instalación informal en la ciudad. Por ejemplo, el matrimonio entre la justicia espacial y los movimientos espaciales medioambientales. Y eso está en contacto, muestra una socialización geográfica. Entonces, si habláis de Caterina, que era un viento violento que afectó muchas pobres que ricos, y muchos de los descendientes eran africanos, había otros que eran caucasianos. Y todo eso forma parte de la construcción de la base que se puede entender sobre el derecho a la ciudad. Hay muchos que han escrito sobre esto en Estados Unidos, en Brasil, que han reflexionado, ha tenido reflexiones muy importantes sobre eso. La ciudad ha sido construida a causa del movimiento de los alcaldes a través del mundo, y los alcaldes en el diálogo internacional. En 2008 ha habido la contribución del contrato sobre el derecho a la ciudad, que ha sido editado en un foro social a través impulsado por un movimiento social. Ha habido el trabajo del contrato europeo para la salvación del derecho a la ciudad. Y creo que ha habido muchos contratos que han sido firmados y ha habido muchos documentos que conciernen a la ciudad, que han dado un peso al derecho a la ciudad. Tenemos el contrato de Montreal, que se puede encontrar en muchas lenguas en línea. Ha habido también el contrato de Corea del Sur. Ese contrato es muy importante. ¿Veis este horario del contrato, que incluye acciones de ideas, ejemplos, acciones que pueden emprender por los alcaldes para realizar
el derecho a la ciudad en muchos de sus sectores, porque por cada este derecho forma el derecho al espacio y la transformación a la ciudadanía y de la integración de la ciudad a partir de los individuos y de los políticos. Entonces, en la Charta Mundial ha habido un nuevo concepto que es el concepto Ubuntu, buen vivir, que son los conceptos indígenas que incluyen poblaciones enteras, pero son poblaciones que estaban fuera del modelo europeo. Y gradualmente, evidentemente, han integrado este aspecto multicultural en el concepto del derecho a la ciudad. Ha habido muchas referencias en las autoridades locales. Hay muchos foros que se han realizado. Será foro en que hemos tenido la UCLG, Solidarity Base Metropoli también. Vais a ver, ha habido también un movimiento internacional a nivel de la planeta por el derecho a la ciudad, y eso ha sido formalizado a través de una plataforma basada en Brasil, pero tenemos muchos sectores en el mundo en diferentes contextos, y a través de todas estas etapas del concepto de derecho a la ciudad también han permitido a las Naciones Unidas para redactar un documento por la primera vez en Río de Janeiro, y después Francia y luego los Estados Unidos, que han luchado para para que este concepto forme parte del debate sobre el tema de la ciudad. Entonces, he aquí un poco esta historia que es muy importante. Es una historia que habla de un concepto muy resbaladoso, que un concepto que no existía, quiero decir, de un punto de vista legal, pero que es importante y que puede forjar nuestra participación y el tema es, la pregunta es, ¿cuál es, qué participación se puede hacer para un derecho a la ciudad? Entonces lo tenemos eso en dos lenguas, y era una revista que se publicó a partir de un TikTok que está en España, y eso concierne los movimientos urbanos, urbanos hacia la ciudad. Entonces es muy importante. Podéis encontrar acciones y historias y que os puede inspirar. Entonces, Darwin es un marxista, y el Papa Francisco, que con su maravilloso discurso en Naciones Unidas en 1950, eso justo para deciros que muchas participaciones han contribuido para atraer cambios climáticos, ¿no?, en el derecho de la ciudad. Y el Papa ha dicho que hay que hacer diferente para poder cambiar las cosas. Tenemos que incluir las mujeres y los niños que son mucho más expuestos a la debilidad, a la pobreza, para que tengan mucho más de dignidad frente a sus situaciones y sus futuros. Y pienso que es una manera de decirlo. De una parte, ha habido una contribución de David Irving en lo que toca el derecho a la ciudad. Entonces, es decir, que el derecho a la ciudad es mucho más una libertad privada, individual, es un desafío común, cambiándose y cambiar la ciudad. Y pienso que la participación es algo que emprendamos no solo para afectar a los políticos, es verdad, para cambiar a los políticos, pero para aprender y para en, ponerse en la piel de una persona. Este aspecto participativo es mucho más alentador, ¿no? Tenemos autores que han tenido interacciones muy importantes, que han sido traducidos por muchas disciplinas, y eso ha contribuido al cambio de muchas cosas. Tenemos al egipcio Decri,
que ha descrito a Chanfancy. Tenemos un actor que nos viene de Brasil, y no sé si os acordáis, entre 1960 hemos tenido un debate entre Europa y América del Norte en lo que toca a la instauración ilegal. Y pienso que eso empezó con de lo que estamos hablando, con la arquitectura, las, las muebles, las inmuebles en Perú, que muestra que los individuos pueden ser maestros de sus propios destinos a través de su arquitectura y su manera de hacer. Os voy a hablar de dos procesos participativos. Primero, para clarificar esto, ha hablado de proceso ontológico. Es un proceso que dice que hacemos la participación porque es simple para la democracia y la democracia es una buena cosa y es todo. Y desgraciadamente muchos procesos participativos reivindican, pero hay también la participación que viene de la consecuencia, por ejemplo, la justicia social, la construcción de nuevos derechos, y este grupo de personas piensan que la participación responde a estos dos objetivos y eso está evaluado en relación con esos objetivos. Entonces el proceso más importante es lo que voy a hacer para que entendáis. He aquí dos ejemplos de negocios. Tenemos de ciudades. Tenemos a Montenegro en Derecho y Vida Planetario. Es una ciudad que ha sido construida y se puede ver esta ciudad. Tiene un tipo de construcción que no es más elevado. Pienso que era una lucha de los alcaldes que ha dicho a los consejeros que no tenemos que vender nuestras tierras para construir mejores casas. La población tiene que decidir si quieren vivir en esas casas, porque la mayoría de esta población viven en una zona donde reciclan los residuos. Pero el alcalde tuvo que luchar porque las poblaciones decían, si vendemos estos terrenos, podemos construir mejores casas. Pero a pesar de eso, la población quería seguir viviendo en estas casas de fortunas, de esas casas de fortuna. Entonces pienso que teníamos 99 familias que vivían en la ciudad que no necesitaba esta pobreza, estos pobres, pero ha habido un movimiento participativo para crear una relación entre estos dos tipos de población y 12 de esos sitios han sido restaurados. El último que fue reconstruido, veis en la pantalla cómo se ve la diferencia de la calidad de esta ciudad. Y lo importante aquí es que tenemos un espacio menos denso que no existía en las primeras imágenes, porque los individuos ya tenían un poco de espacio por sus coches, por unos espacios aerados. Entonces finalmente aceptaron de vivir al segundo o tercer piso, mientras que la municipalidad tenía miedo para alojarla en este dominio. Entonces el enfoque participativo estaba limitado a la decisión de la metodología de esta actividad. Entonces, y el último ejemplo es que la decisión tocaba a todos los aspectos, el alojamiento temporal y la calidad de la arquitectura. Y es por ello que cuando hablamos de budgetización participativa, que es un útil que tiene mucho más cuerdas, podemos utilizar esta imagen que muestra que la equidad, la distribución, la redistribución, y la tercera imagen nos hace pensar que podemos respetar
las capacidades de cada uno, ayudando al más débil en esta imagen. A ver un partido de fútbol, porque aquí necesitamos 6 cubas en vez de 3. Entonces aquí se trata de rediscutir los recursos y hacer comprender que los recursos y la realización de los derechos humanos tienen que ser equilibrados. Finalmente voy a acabar para hablando de algunos componentes muy importantes que podrían incluirse en el derecho a la ciudad a través de historias. La primera imagen nos muestra una historia para decir que es importante respetar toda forma de participación. Es importante porque no se trata de... Tenemos la invasión, las contestaciones. Hay una imagen que voy a poner ahora. Hay contestaciones silenciosas a través de procesos participativos, porque los individuos van siempre a seguir quejarse porque el espacio no les permite estar a sus anchas y en la construcción de estos espacios hay que incluirlos, porque si no, por eso, de hecho, podrán quejarse. Y el otro aspecto, como se puede ver en la pantalla, en la última imagen, en lo que toca la masa de protección en España, incluso los manifestantes aceptan la rotación, aceptan hacer la rotación en la selección de los que pronuncian los discursos durante las manifestaciones, pero que incluyen la minoría, porque es importante para el ejemplo español, por el plan de asequibilidad, hay que incluir a todos. Uno de los, el suyo nos habla de la historia a la que tenemos que reflexionar, sobre la que tenemos que reflexionar. Cuando un miembro de una municipalidad que ha dicho a la gente que podríamos hablar de la sexualidad de las personas que eran mentalmente enfermos, hay familias que decían que no es un tema de municipalidad, sino es un tema de familia. Y esto arriesgaba excluir a estas personas clasificadas como enfermos mentales. Entonces creo que a través de un proceso participativo ha llegado a incluir representantes de esa parte de personas. Entonces también muchos de esos procesos que incluyen los niños, por ejemplo, podríamos decir que la mayor parte de las cosas que se dicen por los niños no forman parte de lo que es importante y que eso está reservado a los mayores. En 2015, el alcalde decía que en 2015 lo que los niños decían no se puede tomar en cuenta, pero más al contrario de lo que venía de sus padres. Entonces es un proceso, algunos procesos en Isla de la Reunión, pienso que es una región francesa entre la isla Maurice y el Madagascar, me pienso. Hay una comunidad que vive sobre un volcán. Esta comunidad camina 24 horas para llegar a la ciudad. Y ha habido representantes que se han sido transportados en ese sitio para discutir con la demás población a causa de la tensión que existía entre las poblaciones. Pero entonces, la última imagen aquí es un cárcel en Milán, una prisión que hemos construido hace 2 años. La idea era que hay mucho dinero que circula en las cárceles, en las prisiones. Mucho dinero circula en las cárceles. Pero son proyectos que no vienen de discusiones participativas en que se incluye
los encarcelados. Entonces hemos votado más de 1.500 encarcelados y eso ha producido algo positivo. Aquí es importante incluirlo en el proceso participativo y eso da un poco más de claridad a la exclusión. Son representaciones artísticas que describen la exclusión. El derecho a la ciudad está también cambiando denominaciones para que las personas a que se dirigen les escuchan. Tenemos niños de la calle, como se llama aquí en Avillán, son gente que duermen en la calle, entonces no tienen casas, pero hay muchos que, que han descubierto que unos entre ellos han decidido de vivir en la calle, no es porque no tenía casa, porque han sido traumatizados en sus familiares, entonces han encontrado refugio en la calle. Y entonces en ese proceso hemos cambiado el lenguaje. Ha habido una nueva manera de dirigirse, una nueva relación entre los que duermen en la calle y los que vivían en casa. Pero al final del proyecto, los niños de la calle o los que vivían en la calle no han solamente tenido la oportunidad de tener una calle, sino también tenían la oportunidad de dormir en sus familiares o en la calle, pero de otra manera. Pero ha sido un programa más difícil porque ha habido muchas personas que han tenido problemas. Tenía que enfrentarse a la vida de muchas de Bogotá, porque Bogotá tenía tierra que tomaba valores. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, las acciones que tenemos que hacer son muy importantes y tenemos que prever, hacer proyectos. Aquí unas favelas en el Río de Janeiro, que es un sitio que ha sido creado para acordarse de las luchas de los que dormían en la calle, ¿no? Esa pequeña historia es algo importante en Estados Unidos y también en Suiza también ha habido a menudo una revista de la ciudadanía. Ha habido una selección de ciudadanos por azar para que podamos tener informaciones sobre el referéndum. Aquí en la izquierda veis si uno ha tomado dinero para poder pagar la publicidad, vas a ganar. Pienso que es el caso de 2022. Es importante igualmente de un punto de vista táctico contribuir. Voy a saltar es importante medir diferentemente porque hay muchos indicadores hoy que van más allá de los indicadores del índice de crecimiento, un trabajo que se ha hecho en Australia, en Fort Phillip, han utilizado los ciudadanos para hacer un diagnóstico sobre los la diferencia social del análisis. Es igualmente importante invertir recursos en los procesos participativos que puedan ayudar a los ciudadanos a tener protecciones de todo lo que es peligroso en la naturaleza. Aquí creo que es un programa para la reforestación de una sierra, una montaña. Aquí finalmente creo que tenemos que reflexionar sobre de un enfoque participativo porque eso da mucho más confianza porque las leyes están definidas en su presencia de manera a evitar la exclusión para que no se les neglijan.
Es el caso del Qashqai, donde ha habido muchas cámaras que se instalaron para poder ver, permitir a los individuos participar en la realización de un proceso participativo. Y eso se utilizó también en muchos movimientos en Taipei durante sus revoluciones. Ha habido otra cosa, es que tenemos una red de 30.000 municipalidades que tienen un documento director, un pacto para la gestión de los espacios de servicios en Polonia. Tenemos 505 pactos que están activos. Entonces, cuando uno propone algo en un pacto participativo, que sea en grupo social o en municipalidad, uno puede ser recompensado, tiene mucho más, la persona tiene mucho más suerte para poder ganar, porque ha ayudado a la municipalidad en la realización de los proyectos. Entonces voy a acabar de hablar de otro aspecto que es la habitación o el alojamiento. Es una experiencia que ya se ha marcado en Francia. En Francia lo llamamos organismo fonciario. Organisme foncier solidaire en francés. Y así queremos poner el acento sobre el precio de la tierra, pero en relación con el control de las residencias en esos espacios. Y este tipo de acción es muy importante porque eso reduce el precio del alojamiento, ¿no? En este marco operan mucho más. Pienso que aquí también voy a concluir porque ya ha llegado mi tiempo y pienso que muchas cosas van a emerger durante nuestras discusiones. Gracias. Eduardo Gale. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements pour Giovanni. Para Giovanni. Allegretti. Tenés los cascos, el tiempo que disponía. Le quedan 7 minutos en la límite, solo una pregunta. Una intervención breve. Una breve intervención. Okay. No, c'est juste. Muchas gracias. Para una precisión, ¿qué escucháis? 3. ¿Qué se entiende tener derecho a la ciudad? ¿Puede hablar en francés? Pienso que la idea de derecho a la vida es una idea filosófica que es legal del mundo de derecho. Es el derecho de los que viven en un territorio independiente de su ciudadanía original. Se puede encontrar extranjeros, niños, pero que tienen derecho a vivir sobre y que tienen derecho a discutir y construir el cambio de su territorio. Hablo de territorio porque el derecho a la ciudad se aplica también al territorio que tiene una tipología humana. Es un derecho de tener derecho que reúne el derecho consagrado en derecho internacional, pero también derechos colectivos, el medio ambiente, la participación, la gestión del territorio y de los demás derechos que son colectivos, un concepto nuevo. Espero que se hayan escuchado mi francés. Llaman a la Lida. Tengo que decirlo en inglés también, ¿vale?
que ha nacido en un medio ambiente filosófico que no está ligado al derecho, es el derecho de personas que viven, que construyen los territorios, lo que quiere decir que son independientes de su ciudadanía. Y el derecho es el derecho de actuar para la construcción de territorios en la realización de soluciones y políticas para la mejoría de la calidad de vida. Entonces, eso junto los diferentes derechos individuales que están tratados en los tratados internacionales con los nuevos derechos derecho a las ciudades sanas, el derecho de participar en la gestión de la cosa pública, el derecho de todo lo que está ligado a la sostenibilidad. Yo soy Ñaño Bueme, coordinador nacional de Mauritania del Sur, Mauritania. He escuchado bien el conferenciario y en lo que toca al tema del alcalde, he ido en su sentido. Quería tener más aclaramiento al derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad, ¿qué entendemos? Es claro. Lo que quería saber cuáles son las acciones futuras, para las acciones para realizar cuando hablamos de derecho a la ciudad. Las imágenes de su proyección muestran un documento sobre el contrato de ciudadanía. ¿Qué acercamiento se puede hacer en lo que toca al derecho a la ciudad? Es que el derecho a la ciudad no tiene que tomar en cuenta a nuestros derechos fonciarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su tema. Ya lo sé porque hemos hablado de eso esta mañana. El próximo conferenciero va a poner un acento sobre tu pregunta. Entonces, pienso que puede responder a su pregunta, a su preocupación. Sí, hay otro elemento. Sí, ok. Hay otra persona. Era 45 minutos fuera ya. Muchas gracias, señor Giovanni. Muchas gracias al alcalde que acaba de preguntar. En lo que puedo resumir en su respuesta, ha hablado del derecho de construir un territorio autónomo y me he dado cuenta que ha presentado niños de la calle. Y sí, me refiero a su respuesta, es como si estos niños de la calle tienen derecho de construirse un territorio, tener normas en la ciudad. Es que no hay un riesgo a este derecho a la ciudad. Los niños llamados de la calle, sus reacciones, a pesar de todo lo que realiza la autoridad, la municipalidad para poder socializarles, si ese derecho a la ciudad les permite vivir en su sitio de niños en la calle, porque se siente en la seguridad. Entonces, eso no es un problema. Es que vengo de la comuna del municipio de Atecubo. Entonces, aprecio mucho esta provocación porque creo que lo que es importante en introducir la participación como elemento fundamental del derecho a la ciudad no es dejar las cosas tal como son, pero transformar los actores y, por ejemplo, poder crear un programa aquí en Bogotá. Es un programa que forma a los habitantes, los niños de la calle, durante mucho tiempo le dan la posibilidad de elegir la manera de volver a vivir en la sociedad. Una de esas maneras es tener la posibilidad de tener
casas colectivas, construir casas colectivas. Y la otra manera es quedarse en la calle, pero con una relación en los demás que viven en la calle. Entonces, poner la participación es el centro del derecho a la vida. No es dejar las cosas tal como son, es dar las oportunidades a los ciudadanos a través de formación, a través de confrontación y cambiar su manera de habitar, de vivir en este espacio. Entonces no creo que los niños de que están hablando después de un programa que les han incluido con la formación y todo esto, puedan querer quedarse en la calle. Puede ser que pueda ser la misma persona. Entonces yo veo que la importancia es el valor que hay que darles en el mundo de la educación, ¿no? Entonces, es un lugar donde la ciudad tiene que intercambiar estrategias para poder educar la población de manera diferente, para educar y con movimientos sociales, organización de la organización social, los ciudadanos, para sentirse diferente, para que el espacio pueda ser un espacio para todo el mundo. Y no es para que una persona, el espacio tiene que ser dominado por los que se sienten, que se encuentran en la calle. Muchas gracias, el señor Jean-Michel Gondo. Vengo de la República Democrática de Congo. Me gustaría que pueda Yannick poner el lienzo, una relación entre un conflicto ligado a la tierra y el derecho a la ciudad. ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque prácticamente en África Central y particularmente en el Congo, el conflicto armado hace de modo que haya un gran desplazamiento un movimiento de la población que huyen las atrocidades en los rurales y se concentran en la ciudad. Y entonces el problema de conflicto social fonciario se pone, porque yo también soy un abogado. Más de 75% de juicio está ligado al conflicto fonciario. Entonces me gustaría saber cómo se puede establecer una relación entre los conflictos fonciarios y las autoridades están también a la base de esto, porque crean concesiones sin tener en cuenta de documentos que los ciudadanos poseen. Entonces me gustaría saber si no es un obstáculo al derecho a la ciudad. Su pregunta es muy complejo porque es un tema ligado a la intervención de la autoridad. Es un tema que se tiene que ver con el derecho a la propiedad. Entonces no es un tema que puede ser tratado que tiene que ser tratado a un nivel más elevado. Porque la historia de Brasil puede ser un ejemplo muy interesante en este caso. En los años 80, 10, 90, ha habido un movimiento de un alcalde que empezó a crear un movimiento que se llamaba zona de ocupación en el territorio. Eran zonas marcadas después de una discusión con los ciudadanos que se cortaron en el plan de urbanización y la idea era extender esa zona. Eran zonas vacías con muchos de grandes espacios que tenían propietarios, pero que los impuestos tenían que proporcionarse a los terrenos para utilizar esta zona. Entonces la idea era que son zonas importantes porque son zonas cerca de la ciudad, cerca de
de redes de agua, electricidad, de gas, pero son zonas utilizadas por los poderes privados o públicos para, para recuperar la forma de la ciudad, y construir en periferia es mucho más caro que utilizar lugares donde ya las redes de agua estaban más cerca. Entonces había impuesto proporcional de la utilización de esta zona. Y al inicio funcionó muy bien, y al final fue registrado en la ley de 2001 sobre el derecho, la estatuta de la ciudad de Brasil. Entonces ha sido han reducido las tasas de impuestos, pero pienso que es posible a nivel local, federal, en la asociación de los alcaldes, obtener que las cosas necesitan un apoyo final del Estado, porque toca a los derechos que se están consagrados en los derechos nacionales, derechos públicos o privados. Es una respuesta parcial, porque su pregunta es mucho más difícil, y también la situación que acaba de describir es una situación muy diferente, difícil. Por ejemplo, en Colombia, en el conflicto, también que se vive este problema que viven también este problema en Bogotá. Entonces, cuando el alcalde de Coco preguntó qué sentido da a esta noción derecho a la ciudad, pienso que has empezado a decir que viene mucho más, es un tema más filosófico, el tema de territorio. Una ciudad que tiene su definición es el acceso al aclaramiento, el acceso al agua, al espacio, a la electricidad, de condiciones que se necesitan para vivir realmente en la ciudad. Pienso que la noción de derecho a la ciudad es mucho más eso. Cuando se articula alrededor de la democracia participativa, tenemos que interrogar a los ciudadanos sobre qué tipo de ciudad los ciudadanos quieren. Porque además, cuando vamos en las ciudades, se ve que esa decisión de construir ya no es espacio de juego para los niños. Esos niños, alguien ha hablado de los niños de la calle, pero en realidad, si nuestras ciudades estaban construidas para que tengamos lugares de refugio, lugares de acogimiento, de donde podrían dormir, pienso que estos son temas que se acerca más al tema del derecho a la ciudad. Es mucho más eso. Tenemos ciudades que no responden verdaderamente a la preocupación de los ciudadanos. Los derechos elementarios, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la luz, a la urbanización, al agua, de aguas limpias. Entonces, todas estas son cosas que forman parte de lo que determina una ciudad. Y los que viven en esa ciudad tienen que tener derecho a esas cosas. Si no, la noción democracia participativa a este nivel, puede que la reacción funcione, son cosas vienen después, pero pienso que a ese nivel verdaderamente son los elementos constitutivos de una ciudad, que a esa referencia que hace el derecho a la ciudad. Mi respuesta es que tiene totalmente razón, y yo he considerado este elemento de ya garantizado, derecho al agua y todo esto. Eso ya forma parte de los contratos internacionales. Por eso no he hablado de eso, pero hay lugares
que esas cosas no existen, porque también tiene que garantizar esos elementos en una ciudad, porque eso se nota, se clarifica en los documentos de derecho internacional. Y estoy muy de acuerdo con usted, pero son los primeros elementos elementarios que tiene que tener una ciudad. Ya está incluido de la parte de derecho a la ciudad. Estamos perfectamente de acuerdo de haber aclarecido por qué es importante la estrategia. Entonces, la COVID nos ha creado diferentes espacios que no formaban parte de la ciudad. Entonces, todo tiene que tomar todo eso en cuenta. Y en nuestras ciudades ya consolidadas, la ciudad, hay 4 o 5 libros en la vida de atención que está mucho más, toma atención, el espacio tiene que ser construido alrededor de una reconstrucción de relaciones humanas, relaciones que después del COVID, de este espacio de distancia, en lo que toca de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí.